Exilio Centroamericano con la periodista Paula Mónaco y Amarilis Acevedo de Nicaragua. Les damos la cordial bienvenida, gracias por estar aquí el día de hoy, tienen los micrófonos abiertos y bueno, pues Tlalpan es su casa, bienvenidas. Muchas gracias, Johanna, gracias a la Alcaldía de Tlalpan y a la Brigada para Leer en Libertad, que siempre abre muchos espacios de plática, de diálogo, de escucha, y estoy muy contenta de estar aquí hoy para platicarles un mundo que hay. Sabemos que habitamos mundos donde hay muchos mundos y donde queremos que quepan todos los mundos, pero también nos pasa que mucho andamos por la calle y no sabemos tanto de nuestras propias comunidades. Yo soy periodista, como decía Johanna, y junto con una colega y amiga que se llama Daniela Arrea, y estamos publicando en estos días en la revista Gato Pardo un reportaje que para nosotras es muy especial porque nos ha abierto la puerta a ver un universo que habita dentro de nuestro propio universo y que no habíamos visto hasta ahora. Yo nací en Argentina, vivo aquí hace 21 años, mucho había oído, imagino como algunos de ustedes, del exilio sudamericano en México, quienes vinieron huyendo de la dictadura en Argentina, los chilenos exiliados que llegaron huyendo de Pinochet y de la represión allá, en los 80s el éxodo guatemalteco, pero para mí la palabra exilio era una palabra que remitía a décadas atrás, a una suerte de pasado, y al conocer a Amarilis y a sus compañeros, empecé a entender que hay otro exilio en el presente, que el exilio no es algo de décadas atrás y de aquellas dictaduras de Sudamérica solamente. En México, como en algunos otros países de nuestro continente, por ejemplo Costa Rica, a estos países están llegando decenas o cientos, no sé bien, ahora nos contará más Amarilis, de personas que están teniendo que huir de sus países por razones políticas hoy. Hay un exilio fuerte y grande de personas de Guatemala, defensores de derechos humanos, activistas y agentes de justicia. Ellos se llaman agentes de justicia, son abogados, exfiscales, exintegrantes de las instituciones de justicia. Recordemos que Guatemala hace no muchos años, hace pocos años, creó una que se llamó la Comisión Internacional contra Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que fue, digamos, mandatada por Naciones Unidas y la comunidad internacional para investigar la impunidad. Y enviaron a personal internacional y se conformó también con personas que vivían en Guatemala, fiscales, abogados, activistas, quienes realizaron investigaciones que son paradigmáticas y un ejemplo para el mundo hoy. Develaron redes de corrupción de personas que habían sido gobernantes y que estaban en el poder. Llevaron a la cárcel incluso a quien era el presidente en ese momento, Otto Pérez Molina. A esas personas, una vez que se declaró terminada la CICIG, la propia justicia de su país empezó a perseguirlos y empezaron a verse víctimas de delitos fabricados y estar compartiendo celda con las mismas personas a quienes ellos habían metido presos en una clara persecución judicial y política. Bueno, de Guatemala, decenas, si no estoy mal, eran como 70 agentes de justicia que han tenido que salir al exilio. Es el país con más fiscales en el mundo exiliados, pero no solo de Guatemala, también están llegando a México personas que por su postura política tienen que huir de El Salvador porque critican o porque son opositores al régimen de Nayib Bukele, y están huyendo también de Nicaragua, como Amarilis. También ella nos contará más, yo haré una muy breve síntesis, huyendo de
cómo se fue degenerando lo que empezó siendo una revolución y hoy es un régimen que persigue incluso a quienes fundaron o impulsaron esa revolución en sus comienzos. En fin, la sorpresa bonita de todo esto es que, aunque hay personas que se están viendo forzadas a salir de sus países y están llegando a México, se están encontrando entre sí, están organizándose, crearon un espacio que se llama Casa Centroamérica. De eso van los textos que estamos publicando en la revista Gato Pardo. Amarilis es parte de Casa Centroamérica y creo yo que, aunque sea compleja la realidad, si uno está buscando soluciones colectivas, hay algo ahí que va por buen camino. Entonces yo simplemente quiero hacer esta introducción para contarles cómo hemos ido descubriendo y para que ustedes también sepan y puedan acompañar y solidarizarse también con las decenas o cientos de personas que están llegando a exiliarse en México hoy, huyendo de Centroamérica por razones políticas. Conocemos el exilio masivo e invisible, invisibilizado, más que invisible, de millones de personas que tratan de ir a Estados Unidos. Bueno, además de ese hay un otro exilio que no por ser menor en número es menos importante, todas las personas y todas las vidas son importantes. Y Amarilis es parte de ese exilio, quienes están en Casa Centroamérica son parte de ese exilio y les invito a escuchar, a leer, a conocerles y a acompañarles. Amarilis, ¿qué nos quieres contar de todo esto? Algo que quiero contar es que parte de lo que nos interesa para organizarnos acá en Ciudad de México es que nos hemos dado cuenta que aunque venimos de exilio, digamos, es decir, por razones distintas, como vos ya lo mencionabas, en el caso de Guatemala mucho tiene que ver con la persecución, digamos, a operadores de justicia. En el caso de Nicaragua, ¿no? Está todo el tema de quienes han sido activistas por la democracia en Nicaragua. En el caso de El Salvador, también hay personas que han sido activistas por el medio ambiente, también artistas, periodistas que han tenido que salir de sus países de origen, digamos, por hacer una labor justa, pero también por estar en contra de los autoritarismos que se están generando, ¿verdad?, en Centroamérica. El exiliarse es una realidad que puede ser bastante dolorosa. Es decir, en el momento que uno sale de su país, en el caso de las personas nicaragüenses, hay muchas personas nicaragüenses que, en mi caso, por ejemplo, no puedo volver. La mayoría de personas nicaragüenses que salimos de Nicaragua no podemos volver porque el sistema está completamente, todo lo que es las instituciones, ¿verdad?, están completamente cooptadas por el régimen autoritario y dictatorial de Ortega y Murillo. Y eso hace imposible que podamos retornar a habitar el lugar que siempre habitamos con todos nuestros afectos. Eso implica una renuncia de lo que conocíamos como vida hasta el momento en que tuvimos que salir o que se nos impidió el retorno, como es mi caso y el de muchas otras personas. Y también a poder continuar con estas redes afectivas que nos han acompañado durante toda la vida. Y yo creo que eso es sumamente importante porque no se trata únicamente de ir a vivir de un lugar a otro, significa un destierro y en ese destierro es como arrancarnos completamente de lo que ya conocíamos por vida y es un dolor muy grande el que se vive. Y después de ese dolor muy grande, digamos, hay que buscar la fuerza de alguna forma para reconstruir otra vez otra vida en un lugar que no conocemos por completo, en un lugar que probablemente habrán otras oportunidades, digamos, pero que hay que empezar, digamos, a volver a reconstruir la vida. Y justamente para facilitar ese reconstruir de vida, es decir, si nos arrancan de nuestras redes afectivas, si nos arrancan de nuestras familias, si nos arrancan de esas redes que siempre nos sostienen, ¿no? La familia, las amistades, todo lo que para nosotras ha sido la afectividad en muchos sentidos y que de alguna forma eso nos da fuerza para la vida y nos da cierto sentido de vida también.
el poder organizarnos como personas exiliadas en el país donde estamos, en el país donde decidimos reiniciar la vida, implica construir otras redes afectivas para poder hacer el camino un poco más fácil. Y yo creo que esa ha sido una de las principales apuestas de Casa Centroamérica, que ha sido el poder generar un espacio y literalmente una casa donde las personas exiliadas centroamericanas podamos llegar, podamos juntarnos, podamos compartir nuestras diferentes culturas, porque en Centroamérica también hay mucha diversidad cultural y de muchos sentidos, ¿verdad? Y entonces es como ese espacio en el que podemos llegar a compartir, en el que podemos reconocernos a través de nuestras historias, pero también el poder volver a generar nuevas redes afectivas que nos permitan hacer el camino del exilio un poco más fácil, que nos permitan a través de la solidaridad y de este reconocimiento como personas centroamericanas de decir, compartimos una historia común, aunque tal vez la salida ha tenido que ser por diferentes razones y en diferentes países, estamos compartiendo una historia común, nos reconocemos desde esa historia, nos reconocemos desde ese dolor, pero también desde la fuerza que hemos tenido para reconstruir esta vida y nos juntamos también para hacer que ese camino sea un poco más fácil. Y en ese sentido, la solidaridad es súper importante, pues, o sea, la solidaridad de el poder enlazarnos entre nosotros con diferentes organizaciones y con diferentes personas también que pueden apoyar jurídicamente, psicológicamente, que pueden enlazarnos con otro tipo de oportunidades también para poder continuar la vida y volver a tener de alguna forma, para volver a recuperar la esperanza también, la esperanza de que es posible reconstruir una vida, no sé si decir una nueva, porque a veces pareciera que fuesen dos vidas paralelas, ¿no? Nuestra familia ya, todo lo que dejamos allá, nuestros recuerdos de allá, la gente que queremos, los lugares donde siempre habitamos allá, suelen estar muy presentes, pero también con esta necesidad de reconstruir la vida en el lugar donde estamos, ¿no? Entonces, eso hace que la solidaridad hace eso, que el reconstruir la vida pueda ser más fácil y que también podamos juntarnos como personas centroamericanas para poder pensar en esas injusticias que están sucediendo en Centroamérica y cómo desde México, desde el lugar donde estamos habitando, podemos contribuir a esos problemas que están sucediendo allá, ¿no? En el caso de Nicaragua, por ejemplo, los problemas relacionados con la democracia, acá hay muchas personas que están organizadas y que están organizadas para generar informes, generar información acerca de lo que está sucediendo, porque todos los medios están completamente censurados. En el caso de El Salvador, hay compañeros que están acá generando información también para generar conciencia acerca de lo que está sucediendo con el régimen de Bukele. En el caso de Guatemala también, es decir, posicionar un poco el tema de Centroamérica en México también ha sido importante porque es recuperar también esa acción colectiva para la justicia, ¿no? Y justamente para tal vez combatir un poco esos problemas tan grandes que nos han traído y que nos han obligado a exiliarnos a Ciudad de México. Pero ha sido principalmente en esas dos vías. La primera, la solidaridad como personas centroamericanas, el reconocernos como personas centroamericanas para poder tejer estas redes afectivas, estas redes de solidaridad, pero también en el sentido de poder generar acciones para poder visibilizar Centroamérica en México. Y creo que esa es una cosa súper importante porque eventualmente no se ve tanto desde México hacia allá, digamos, no se conoce mucho sobre Centroamérica. Sí, justo creo que con lo que dices hay algo previo que a lo mejor hay que platicar. ¿Qué significa exiliarse, no? Porque lo estoy dando como por sentado y tal vez hay quien piense que exiliarse es hacer un plan, en 6 meses me voy a vivir a otro país o el año que entra voy a ir a hacer un posgrado. Y no es eso. Exiliarse es tener que salir ahorita, en unas horas o esta noche o mañana o en 15 días y dejar atrás todo y salir con lo que se pueda. Amarilis nos puede contar lo que quiera de su propia historia de exilio, pero les resumo un poco.
de algunas de las historias que contamos en el reportaje hecho con Daniela Gato Pardo. Aníbal, un analista criminal que fue parte de la investigación esta paradigmática contra la corrupción en Guatemala, le fabricaron causas, lo metieron preso, logró salir de la cárcel y esa misma noche él, su esposa embarazada de 9 meses y su hija de pocos meses de nacida se subieron a un avión y se tuvieron que ir del país porque si no le iban a seguir fabricando causas o quién sabe si le hacían otra cosa. Xiomara, fiscal anticorrupción de Guatemala, tuvo que salir cruzando el río Suchiate en una balsa con una mochila en la espalda y nada más, y dejar a sus hijos, a los que no ha visto desde entonces, en Guatemala. Gabriel, que es otro de los impulsores de Casa Centroamérica, salió, es activista, le llegó como a muchos el pitazo de que lo estaban por meter preso y su propia familia le dijo mejor vete, y salió sin saber bien cómo iba a ser la vida con una maleta y aquí sigue desde hace 2 años, creo ya, Gabriel. Y así son las historias. Ivania, una activista muy reconocida en Nicaragua también, tuvo que caminar durante la noche kilómetros y kilómetros escondida para cruzar la frontera caminando. O sea, el exilio es salir para salvar la vida, pero también dejarlo todo atrás. O sea, valorar la vida antes sobre todas las cosas, pero arriesgar todo lo otro. Es una decisión muy complicada y yo sé que es difícil generalizar, pero ¿cómo los ha tratado México a ustedes, Amarilis? ¿Cómo los está tratando? Creo que sí, justo es difícil generalizar. Por lo general, con personas, organizaciones que hemos conocido, personas también que hemos conocido mexicanas que están más o menos enteradas de lo que está sucediendo en Centroamérica, ha habido muchas redes de solidaridad. Es decir, hay organizaciones en México que están haciendo un trabajo continuo para apoyar a las personas exiliadas, ¿no? Y ese apoyo muchas veces se traduce en facilitar los procesos que pueden ser tan difíciles como lo son los procesos migratorios, ¿no? Principalmente lo relacionado con lo institucional puede ser bastante difícil y creo que ahí hay mucho que mejorar y justo nosotros hicimos recientemente un diagnóstico comunitario sobre cuáles son esos desafíos y cuáles son las cosas que nos permiten también de alguna forma facilitarnos el camino acá. Y parte de lo que nos ha facilitado, digamos, el camino acá ha sido la posibilidad de hacer arraigo, ¿no? Es decir, México tiene diferentes formas para decirle a uno, aquí es lindo y podés vivir aquí. O sea, sí tiene como diferentes formas de hacerlo, espacios como estos, ferias de libro donde podemos involucrarnos, espacios culturales, espacios culturales hay muchísimos, a los que podemos ir, donde podemos conocer personas, donde podemos aprender acerca de la sociedad mexicana, acerca del México mismo, de su historia. Todo este tipo de espacios que son espacios abiertos y que son espacios para donde podemos involucrarnos constantemente, han sido como uno de los facilitadores, ¿no? El hecho de conocer personas que tienen esta sensibilidad, esta solidaridad, que se acercan, que preguntan sobre las historias que estamos viviendo y que permiten enlazarnos y hacer esas redes de solidaridad con organizaciones y personas que pueden de alguna forma apoyarnos en estos procesos difíciles, han sido parte de las cosas que nos permiten arraigarnos. El hecho de que la comida no sea tan diferente, o sea, algo también que es importante decirlo es que muchos de los ingredientes con los que cocinamos en Centroamérica los encontramos acá, algunos no, pero eso es súper importante también del por qué muchas personas centroamericanas decidimos venirnos a México, porque hay muchas cosas que son bastante parecidas con Centroamérica, culturalmente y también a través de la gastronomía mexicana, ¿no? Que es muy diversa y que también están esas cosas que son parecidas y que uno se siente bastante en casa. Creo que eso ha sido súper importante para hacer posibilidades de arraigo,
pero también, bueno, las oportunidades también de estudios que hay muchas compañeras que han venido acá y que ya están haciendo sus maestrías, por ejemplo. Entonces creo que todas esas cosas son cosas que nos dan la posibilidad de rehacer la vida del que hablaba anteriormente. Pero también nos enfrentamos a algunos desafíos, ¿no? Y esos desafíos son principalmente institucionales. Lo extenso que puede ser el periodo de espera, por ejemplo, para que nos den una resolución sobre nuestros casos y que se nos pueda ser reconocidas como personas refugiadas. Esto quiere decir que podamos tener ese reconocimiento y esa protección internacional a través de la COMAR, que es la Comisión de Ayuda a las Personas Refugiadas, y que implica todo un proceso de regularización migratoria y que antes de todo eso sí se vuelve como un camino bastante difícil. Antes de tener esa regularización migratoria completa, digamos, se vuelve bastante difícil el poder encontrar empleos, el poder hacer cosas tan comunes como abrir una cuenta de ahorros, muchas veces el inscribir a los niños a la escuela, también en el caso de las personas que son madres y padres y que tienen a sus hijos pequeños, digamos, porque muchas veces en las escuelas no saben sobre esta realidad, no conocen las leyes, que a pesar que las leyes dicen de que tienen que recibir a cualquier niño o niña independientemente de su situación migratoria y de su país de origen, ¿no? Entonces muchas veces las personas que están en esos espacios no lo saben y el camino para poder insertarse, digamos, de los niños y niñas en las escuelas puede ser bastante difícil. Entonces creo que las dificultades han estado principalmente relacionadas con la parte institucional y han estado, sí, principalmente relacionadas con la parte institucional y con esa parte del duelo emocional con el que se viene, pero también están estas otras facilidades, digamos, que tienen mucho que ver con lo cultural y con estas relaciones de persona a persona y de organización en organización que se pueden establecer a partir de la creación de redes de solidaridad. Es lindo eso, ¿no? México es un país que nos recibe a los migrantes, yo también soy migrante y nos recibe sobre todo su gente, como con mucha calidez. Por supuesto no se puede generalizar, hay de todo, ¿no? Pero sí no es excepcional. La mayoría de la gente que migramos aquí a México encontramos no solo oportunidades, sino buenos tratos. Yo le puedo seguir preguntando a Marilis mucho, pero si alguien quiere decir algo, comentarios o preguntas se pueden ir abriendo. Esto está ocurriendo en el presente tan de ahora que Casa Centroamérica acaba de inaugurar su casa el viernes, o sea, hace exactamente una semana. No, sí. Sí, el viernes. Sí, el viernes la inauguramos. Entonces también eso es una oportunidad, creo, para la solidaridad y el acompañamiento. Dime, Johanna. ¿Alguna pregunta del público? Primero, decir que me conmueve mucho sus palabras, porque yo soy exiliada del mundo, así me autodigo, aunque soy mexicana, he vivido aquí toda mi vida. Fui a Mérida y no sé si saben que Yucatán, acá en México le dicen la hermana República de Yucatán, porque inclusive se han querido separar del país en hace muchos años. Pero más que nada yo siento que yo recibo a gente de otros países y que mi vínculo y mi experiencia ha sido muy enriquecedora de conocer gente de Latinoamérica, sobre todo de Argentina, y de hecho tuve la oportunidad de construir un proyecto educativo, una escuela que le decimos Argenmex o Mexicanarg, porque conviví, mi mejor amiga de la vida, que ya falleció, era argentina. Ahora estoy conviviendo con gente de varios países, de Chile, de Inglaterra, no sé, sobre todo en Latinoamérica. Pero mi pregunta es, ¿qué es lo que más les representa el gusto de estar en México? Porque han dicho varias cosas, la comida, esto, pero algo que les arraye y que puedan decir, esto de México me gusta más. Es una pregunta no tan fácil de responder porque también depende de cada persona, ¿verdad?
Creo que la parte cultural, ¿no? Como toda esa diversidad cultural y ese acceso que todas las personas, eso ha sido algo que yo en lo personal, y aquí sí quiero responder esta pregunta desde lo personal, creo que algo que a mí me gustó de México desde la primera vez que yo vine fue las miles de posibilidades que podíamos tener cualquier persona a la cultura, ¿no? Y creo que eso ha sido como muy hermoso porque al menos en Nicaragua, por ejemplo, todo lo relacionado con el tema cultural suele ser de un grupo, digamos, bastante pequeño de personas, no es tan fácil acceder, no hay, digamos, mucho apoyo a la producción cultural. Hay muchas compañeras, compañeros que se han dedicado a la cultura también y ha sido un camino bastante cuesta arriba porque no ha habido ese apoyo y esa apertura de espacio. Entonces, yo creo que eso ha sido una de las cosas súper importantes que México abona a todas las personas mexicanas, pero también a todas las personas que habitan en México. Y creo que, voy a hablar de Ciudad de México, que es lo que conozco, ¿verdad? Entonces creo que esa apertura, digamos, y esas posibilidades de explorar siempre un mundo tan amplio culturalmente hablando ha sido súper importante para nosotros y nosotras. Eso como pensándolo en México, ¿verdad? Lo que nos llama mucho, o lo que podría llamarme a mí, y en conversaciones que he tenido con algunas amigas, compañeros también, sobre México, ¿no? La posibilidad de hacer 1000 cosas. Y otra de las cosas también que ha llamado mucho de México es la posibilidad, el sentir que estamos cerca de nuestro país. Creo que eso ha sido también súper importante. En el caso de amigos, amigas guatemaltecas, tienen la posibilidad de que sus familias los vengan a visitar, por ejemplo. Que estando en otros países eso no pudiera darse. Que de vez en cuando un amigo, una amiga viaja, les puedan traer partes de sus cosas. Como que la vida de uno va viniendo de poquito en poquito, ¿no? Lo que uno ha dejado allá va viniendo muy de a poco, pero también eso hace que uno pueda continuar conectándose con su país de origen. Entonces, en mi caso, por ejemplo, que mi familia no puede venir, porque si mi familia sale, muy probablemente no entre, pero está esa posibilidad de sentir que estoy a unos pasitos de Nicaragua y que si en algún momento algo cambia, puedo ir inmediatamente. Entonces, creo que también esa posibilidad del poder volver cuando las cosas funcionen, cuando las cosas mejoren, el poderse sentir cerquita del país de origen es algo que también uno agradece mucho, ¿no? Porque no se siente como una diferencia demasiado grande con los lugares de donde venimos y es más fácil poder habitar todo desde ahí, habitar el amor desde ahí, habitar los dolores desde ahí, habitar los procesos de sanación desde ahí también. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere el micrófono de este lado? Si no, yo también le puedo seguir preguntando. Claro. Tengo muchas. Recién mencionabas un poquito a Marilis en esta migración tan compleja que es el exilio, cargada de mucho dolor, de desarraigo. Hemos notado nosotros, porque nos lo comentaron en entrevistas, lo complejo que se hace, por ejemplo, para las mujeres que migran con hijos, ¿no? Porque las madres que migran, porque es llegar a un país donde no conoces a nadie, donde no sabes ni dónde comprar, ni que sí, ni que no, y también hay que insertar a las hijas en la escuela y encontrar también la fortaleza, ver qué dolores se comparten, qué no. ¿Cómo es el exilio para las mujeres centroamericanas en México? Tengan o no hijos, sean o no mamás. ¿Sientes tú que hay una diferencia entre lo que has visto, lo que tú vives y cómo viven el exilio tus compañeros hombres? No sé, no sé si hay diferencias tan grandes, digamos. Algo que sí es cierto es que
principalmente para las mujeres que son madres, el camino puede ser bastante difícil, ¿no? Porque está relacionado con no solamente ver por la vida de ellas, sino también poder velar por la vida de la persona que está a su cargo, ¿no? Y en eso, pues, la mayor parte de la responsabilidad está en las mujeres, ¿no? Exceptuando algunos hombres, padres que son muy responsables o familias que se vinieron juntas. Creo que otra de las dificultades también, y estoy recordando que esto salió en el informe, es que muchas de las mujeres continúan teniendo responsabilidades con quienes están en sus países de origen, ¿no? Es decir, como bien sabemos, a las mujeres pues somos quienes solemos tener una labor de cuidados bastante grande en nuestras familias, y eso quiere decir de que muchas de las mujeres tengan que tener esta responsabilidad económica, es decir, si ya había una responsabilidad de cuidado, también se vuelve a una responsabilidad económica y una presión económica para continuar aportando a las personas que tienen que continuar cuidando en el país de origen, a pesar de ella estar aquí. Entonces creo que eso hace de que haya cierta frustración, digamos, al momento de no conseguir trabajos y que sea tan difícil el poder conseguir trabajos, porque también hay personas que tienen carreras bien específicas. Por ejemplo, los abogados, como bien sabemos, cuando uno estudia leyes, por lo general, eso es algo que está muy enmarcado en el país donde se estudia, ¿no? Y al momento de tener que exiliarse, pues no es tan fácil para un abogado, para una abogada, para una jueza, para una operadora de justicia, poder conseguir trabajo de lo que ha vivido toda su vida y de lo que sabe hacer, ¿no? Entonces ahí toca explorar muchas cosas. Entonces creo que esos son como dos elementos principales, ¿no? Quienes son madres, pero también quienes tienen responsabilidades económicas en el país de origen que no se despega por completo. También está algo que yo sí he sentido, digamos, ha sido un poco más de libertad por el hecho de ser mujer en México. Si bien es cierto, pues toda la región México y Centroamérica hay bastante violencia hacia las mujeres, sí creo que en Ciudad de México hay un tipo de violencia cotidiana que yo he sentido muchísimo menos en relación a mi país de origen, ¿no? Como lo es el acoso callejero. Entonces, en Nicaragua era como, me sentía acosada desde el momento que estaba en la puerta de mi casa. Aquí me siento un poco más tranquila al andar en las calles, digamos. Sí me siento un poco más tranquila, me siento un poco más segura en ese sentido. Y podrá ser que no sea como tal vez no sea ese mundo ideal para ser mujeres, pero sí siento que hay una diferencia bastante grande en relación al lugar de donde yo vengo y al tipo de violencia al que he estado expuesta cotidianamente por el hecho de ser mujer. Creo que esas son como tres cosas que podría identificar relacionadas con el tema de género. Y bueno, sí, creo que esos son como tres elementos principales que en este momento podría identificar. ¿Qué nos puedes contar del proyecto maravilloso del que nombraba al comienzo, que ustedes están impulsando y que los reúne, de Casa Centroamérica? ¿Dónde está? ¿Cómo se pueden acercar? ¿Quiénes se escuchan y ven hoy? ¿En qué se pueden sumar? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué están haciendo ustedes ahí? En Casa Centroamérica hacemos diferentes tipos de actividades y muchas de ellas están relacionadas en poder visibilizar Centroamérica en México. Casa Centroamérica se encuentra en la Colonia del Valle en Ciudad de México, nos pueden encontrar en la avenida Magdalena 133 y también en redes sociales. Pueden seguirnos en redes sociales si quieren enterarse más sobre este tipo de temas, si quieren enterarse también sobre cómo sumarse a algunas acciones de solidaridad, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, nos pueden buscar en Instagram, en Facebook. También tenemos un boletín y este boletín para nosotros es súper importante porque, como mencionaba anteriormente, solemos estar viviendo en el aquí, pero también allá. Entonces, este boletín recoge cierta información sobre
Es un boletín semanal y recoge información sobre lo que está sucediendo en Centroamérica. Nos va dando como un punteado de las noticias principales de Centroamérica. Entonces, si quieren información sobre Centroamérica, les invito a que se suscriban en el boletín. Estamos también haciendo constantemente actividades para visibilizar ciertas problemáticas que estamos viviendo las personas centroamericanas, tanto en Ciudad de México como problemáticas y haciendo mesas de discusión junto a otras personas también sobre cosas que están sucediendo en Centroamérica relacionado con lo social, con lo político, con las violaciones a derechos humanos, y creo que es importante que se sumen a poder tener este tipo de discusiones para que también seamos parte de esa conciencia colectiva que puede aportar a hacer acciones sociales y que puede aportar a hacer cambios a nuestra realidad, pensando que no solamente se trata de países, sino que de alguna forma estas violencias que están ocurriendo también están bastante relacionadas en todo el territorio. Perfecto. Bueno, ya cerrando, les invito a que sigan las redes de Casa Centroamérica, se suscriban a ese boletín, porque como bien decía Marilis, sabemos poco de nuestra propia región. Según las convenciones geográficas somos parte de América del Norte, pero cuando uno se asoma a Centroamérica, en realidad creo que somos mucho más hermanos y parecidos a ustedes. Nos informemos sobre lo que pasa, les acompañemos, seamos solidarios y hagamos parte de un mundo más justo, más bonito, en el que quepamos todos, por mi parte. ¿Tú qué quieres decir para cerrar, Amarilis? Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por este tipo de preguntas. Siempre que conozcan a personas centroamericanas también conversen con nosotros, conozcan nuestras realidades, conozcan más sobre Centroamérica y van a ver de que somos bastante parecidos, y únanse, digamos, únanse por favor a saber más sobre lo que está sucediendo en la región para también poder colaborar con este cambio que queremos por un mundo y una Centroamérica pues mucho más democrática y mucho más justa. Gracias. Muchas gracias, sobre todo por venir el día de hoy a Tlalpan, porque la verdad es que estos procesos no son visibilizados, y agradecer porque de voz en voz es como también conocemos todo lo que está sucediendo, porque obviamente los medios tradicionales de comunicación no nos lo dicen como ustedes vienen, lo exponen de forma muy sencilla para que todas y todos lo entendamos. Entonces, agradecemos mucho su participación. También agradecemos a toda la gente que está aquí con nosotros. Gracias a Paula Mónaco y a Marilis Acevedo. Por favor, un gran aplauso y bienvenidas. Esta es su casa, Tlalpan. Cuando quieran venir, aquí estamos. Y un lema, como Zapata diría, la tierra es de quien la trabaja. Muchas gracias.